buenas a todo el mundo. Si has presenciado alguna vez la discusión de los roleros sobre qué es mejor, si 3.5 o quinta, os traemos una explicación de la mano de Starmac y Patrick, que nos hablarán de la larguísima trayectoria que ha seguido nuestro juego de rol favorito, Dragones y Mazmorras. Soy vuestra humilde presentadora, Cleo, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Patrick, Starmac, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, estamos encantados y honrados de tener, de estar aquí contigo hoy en el podcast de Koala. Esperemos que no haga falta tirar salvación, vamos a intentar hacer un programa ligerito. Sí, seguro que sí, que no hará falta. Para empezar, decidme, ¿qué es Dragones y Mazmorras? Yo más o menos lo sé, pero para nuestros oyentes. Pues me alegra mucho que nos hagas esa pregunta. Bromas aparte, Dragones y Mazmorras se llamó así en España, Calabozos y Dragones en algunos puntos de Sudamérica, y que es la traducción de Dungeons and Dragons, que es el nombre en inglés, pues ahora mismo es el juego de rol posiblemente más importante de todo el mundo, según dicen ellos mismos, y quizá, pues efectivamente sí lo sea. Por lo menos sí que es el más famoso. Se trata de un juego de rol de corte fantástico medieval, con magia, que podríamos considerar pues, dentro del género de lo del mazmorreo. Y se trata, pues, de recorrer con tu personaje por las mazmorras, por las diferentes habitaciones, haciendo investigaciones, explorando, consiguiendo experiencia, dando patadas a puerta y ganando tesoro. Y esas son las bases. A partir de ahí, pues puedes aumentar añadiendo lo que quieras, interpretación, etcétera, etcétera. ¿Y qué creéis que hace Dragones y Mazmorras un juego de rol tan especial? Porque juegos de rol hay muchísimos, pero pues como has dicho, D&D es el más famoso probablemente. Ostras, pues muchas cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, fue el primer juego de rol, o se puede considerar el primer juego de rol. La cosa empieza ya por 1970-71, creo, que sale un wargame para miniaturas, el mítico Chainmail, de la mano de Gary Gygax. Aquel libreto de reglas, pues no era nada nuevo, ¿no? Era una cosita que se habían hecho muchas veces, o cosas parecidas, o prácticamente iguales. Y que hubiera pasado sin pena ni gloria, de no ser porque decidieron añadirle un suplemento de fantasía poco después. Eso te permitía jugar ya no un wargame histórico, sino con elfos, enanos y todas estas cosas. Esto no se había hecho nunca. Es como un precursor del Warhammer, obviamente inspirado en toda la fantasía, en Moorcock, en Tolkien y toda esta gente. Además de eso, también es un precursor de los juegos de rol, porque en el 74, Gygax lleva el concepto un poco más allá, un paso más allá, planteándose el concepto de hacer un wargame en el que cada jugador controlase una única miniatura. Es decir, pasas de llevar un ejército de un solo hombre, un héroe. Aquí es donde nace el concepto del héroe, que luego sería lo que nosotros conocemos como el PJ, ¿no? Y nace Dragones y Mazmorras. Han pasado casi 50 años desde la primera edición de Dragones y Mazmorras, incluso más. ¿Cómo ha cambiado D&D en estos años? Pues en muchas cosas, en varias dimensiones. Para empezar, se ha diversificado muchísimo en escenarios de campaña para abarcar todos los tonos posibles. Espera, explícame eso. Sí, han creado cosas como Forgotten Realms, Reinos Olvidados, que es el escenario canónico hoy en día, aunque no lo fue siempre. Inicialmente era Greyhawk, que es con lo que empezó a jugar Gary Gygax. Al final se asumió Reinos Olvidados como el canónico. Hay otros muchos escenarios como Ravenloft, un escenario de terror, Midnight, un escenario de fantasía oscura, que es un poco lo que pasaría si Sauron ganase la Guerra del Anillo, el Eberron, que es de rollo steampunk, Feros, que es mitología griega, Spelljammer, Planescape, que son escenarios que conectan a través de diferentes planos, porque en Dungeons and Dragons hay diferentes planos de existencia que están conectados en una especie de multiverso, ¿no? Y los conectan con barcos voladores o a través de la ciudad de Sigil, que tiene unos portales de conexión. Estos últimos dos escenarios, además, te permiten cambiar de tono y ambientación dentro de la misma campaña cuando quieras, porque es que desde Sigil te puedes ir a cualquier de los otros escenarios de campaña que hay. Y eso solo hablando de ambientaciones. Ay, lo de Sigil me suena. ¿Eso no salía como en el Baldur's 2 o algo así? Pues ahora no recuerdo el Baldur's 2, pero es un lore canónico. O sea, Sigil está muy metido dentro de lo que es el lore de Dungeons and Dragons, con el tema de la Reina del Dolor, que es la que guarda los planos y la ciudad, una ciudad en la que hay de todo, desde Ifrits a Diggins, que no pueden atacarse entre sí porque es una ciudad pacífica. Es una ciudad con mucho lore y muy chula, la verdad es que da para mucho.
Vale, claro, entonces sí, sin duda tiene muchísimas ambientaciones. Pero aparte de eso, ¿de qué más hay que hablar? Por supuesto, también de otras cosas de las que hablar son de las diferentes ediciones. La primera edición que llegó a España llegó más o menos en 1985 y era lo que se conocía como la caja roja de Nestlé, porque era el pack venía en una caja de color rojo, muy parecido a la de la marca de chocolates. Y venían unos cuadernillos con ilustraciones, eran en blanco y negro, ay, ¿cómo se llamaba el dibujante? Larry Elmore, muy buenísimas ese dibujante. Y bueno, ese fue el primer juego que se publicó en España. Además, otra de las anécdotas es que Dalmau hizo la primera traducción en español y preparó toda la edición a una gran velocidad para que saliera al mercado junto con una serie de televisión que no sé si os suena, la de Dragones y mazmorras. O Bien. Y bueno, debido a esas prisas, pues cometieron algunas erratas en los cuadernillos estos, porque no se repasó la edición y ponía algunos lugares de tal cosa la puedes ver en la página y aparecía interrogación, interrogación, interrogación. En fin, la primera edición, la idea estaba clara, ¿no? Cogías al personaje que te creabas como muy sencillo, muy lineal, muy plano, y te dedicabas a explorar mazmorras, dar patadas a las puertas, matar bichos y arrastrar con el tesoro. Las opciones de personalización eran justas, el nombre y poquito más, las tiradas. Todo el combate, estaba muy dirigido al combate y la experiencia se conseguía tanto por el oro que obtenías, los tesoros, y los monstruos que matabas, ¿vale? Y bueno, era un poquito superior a jugar al HeroQuest. Aquí te podías meter un poco más de interpretación, que al fin y al cabo es lo que es un juego de rol. Y eso, pues, para la primera edición. Luego ya vinieron otras, las siguientes ediciones, donde ya sí se empezaron a meter más distinciones entre las, razas y las clases, las profesiones de los personajes. Vale, o sea que la primera edición sería algo así como más la etapa de Wargame del D&D, ¿no? sí, a ver, yo no lo llamaría totalmente wargame, sino que se parece más quizás a un juego de mesa, ¿no? Con la posibilidad de sentirte identificado con tu personaje. Tras primera, llegó Advanced Dungeons and Dragons, segunda edición, publicada en el 89 en Estados Unidos, y la verdad es que cambia poco la esencia, cambia muy poquito la esencia. Hay un poquito más de variedad de clases, más opciones de evolución de personaje, y los libros eran mucho más bonitos. Yo diría que fue un poco más de lo mismo. Pero luego llegó tercera edición. Tercera, a ver, cuéntanos qué tenía tercera, porque esa sí me suena haber oído más debate sobre tercera edición y tal. Pues yo recuerdo que la primera vez que vi los manuales de tercera edición me quedé maravillado, porque los interiores estaban ilustrados a color, que era algo que yo no había visto nunca en un juego, que había habido alguno con ilustraciones a color puntuales, pero yo no había visto nunca un libro de rol entero a color. Por aquel entonces ya había muchas alternativas de rol de fantasía, más modernas, más abiertas, RuneQuest, Rollmasters, Señor de los Anillos, más abiertas, más modernas que segunda edición. Y Wizards of the Coast concluyó que el rol empezaba a calar fuerte en la sociedad y decidieron invertir fuerte en la tercera edición. Vale, invirtieron fuerte, pero el tema del color no sería el único cambio, ¿no? Porque yo siempre que he oído hablar de tercera era porque significativamente fue un gran salto. ¿Qué tenía de especial aparte de la estética? Seguía siendo un juego de mazmorreo en el que te creabas un héroe, ¿vale? El personaje, explorabas la mazmorra, abrías una puerta, matabas el monstruo y conseguías los tesoros. Pero el juego se abrió muchísimo en el sentido de las posibilidades que tenías a la hora de interpretar el personaje. Hubo una comparativa con otros juegos de rol y se convirtió aquello en un poco una escalada armamentística para ver quién conseguía el sistema de juego que abarcase la mayor posibilidad de acciones y buscar una jugabilidad para que la comunidad rolera pudiese utilizar el mismo sistema para cualquier ambientación. Bueno, y aún así, podríamos decir que con toda la apertura que hubo y tal, y con todo lo que se lió después, simplificaron realmente el sistema para pasar al famoso sistema de 20, ¿no? El sistema este que realmente han habido diversos juegos que se han publicado, el de 20 Modern, que se han publicado el Star Wars de 20, etcétera. Un sistema en el que tiras un dado de 20, le sumas un bonus, que sea de habilidad, de ataque o lo que sea, contra una dificultad. Bueno, a ver, digo, simplificaron entre comillas, porque con la de reglas que iban apareciendo y todas las nuevas dotes, al final acabó siendo bastante complejo. De hecho, yo recuerdo que tenía una estantería en casa entera llena de suplementos de 3.5, que aquello era aberrante.
Bueno, claro, toda esta generalización del sistema de 20 fue posible porque se sacó una licencia OGL, la Open Game License, que seguro que alguien ha oído hablar de esto en foros de rol porque se lió parda. Era un sistema que permitía utilizar y lucrarse con el sistema de 20 a cualquiera, aplicándolo en sus propias publicaciones sin pagar ningún tipo de derechos a los propietarios. ¿Qué tenía el sistema de 20 que supusiera una revolución con respecto al anterior? ¿Solo el método de hacer las tiradas y ya está? ¿O había más cosas? ¿Había más chicha por ahí? No era eso, claro. Bueno, sí era eso, pero no solo eso. Para empezar, es un sistema versátil y útil en todas las ambientaciones. En principio, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es huir de esas tablas que van tan al detalle que habían en otros tipos de juegos de rol que buscaban el realismo a costa de jugabilidad. Eso te permite hacerlo más amplio, ¿no? Para mí, por otra parte, la clave es que el sistema otorgaba una gran cantidad de opciones de personalización. Podías hacerte personajes diferentes. Esto se conseguía mediante las opciones de multiclase. Podías hacerte por primera vez no un ladrón, sino un ladrón guerrero mago, ¿vale? Con diferentes niveles de cada una de las clases. Y se implementó el sistema de dotes. El sistema de dotes era un sistema de habilidades especiales que se ganaban cada ciertos niveles, cada 3 niveles creo que ocurría. Y además, según las clases que tuvieras, te regalaban más y más dotes. Al final acababas teniendo una cantidad de dotes ingente, que además entre ellas podían desarrollar sinergias. Era un sistema bastante complejo, ¿no? Y tenía incluso cosas como las clases de prestigio. Las clases de prestigio eran clases muy épicas que tenían requisitos de acceso, o sea, no podías ser de una clase de prestigio a menos que cumplieras ciertos requisitos. Ya no eras un ladrón o un mago, ahora eras algo en plan archimago, danzarín sombrío, discípulo del dragón, arquero arcano. Claro, eso mola mucho. En fin, con la tercera edición tenemos entonces, por fin en Dragones y Mazmorras, la experiencia de personalización. Mi personaje es único, cuando hasta ahora todos los personajes de la misma clase eran iguales o casi iguales. En mi opinión, esto es una de las 3 cosas que abre la puerta al roleo. Que por fin tengamos personajes con entidad. La segunda es la mayor importante de las habilidades que tiene el sistema, porque en segunda edición era una regla opcional. Era una regla opcional que prácticamente no se utilizaba. Y si todas las habilidades de interacción social son una regla opcional, pues igual la interacción social queda muy reducida a un mínimo y con ello todo el roleo. Bueno, y en tercer lugar, pues creo que también influye mucho la concepción de las aventuras. Ahora ya las aventuras no son entres al dungeon del tipo malo que ha montado ahí, que está ahí pues porque se habrá jubilado de su vida de maldad y entras ahí a saquearlo antes de que haga alguna barbaridad. Ahora, pues todos los monstruos están más definidos, tienen unas motivaciones, hay incluso política y hay campañas publicadas con muchísima más chicha para el roleo. Incluso hay aventuras urbanas, cosa que eso no tenía ningún sentido en Dungeons and Dragons segunda. Para mí, esta es la edición que revoluciona el juego, aunque bueno, claro, no siempre llueve a gusto de todos. Para algunos, Adventure Dungeons and Dragons primera edición era la mejor que se ha publicado. Bueno, pues esta gente apuntó a pensar que la tercera edición fue la peor. Y aquí es donde nace todo este rollo de la Old School Revival, la OSR, y particularmente pues la vuelta a los orígenes de Dragones y Mazmorras, con juegos que son retroclones de primera o de segunda edición. A ver, a pesar de que a mí personalmente el juego me gusta mucho más desde tercera edición, hay que reconocerles que, bueno, pues esas ediciones pues también tienen cosas muy chulas. Y cuando estamos en todo este follón, cuando estamos en toda esta ola de manuales y manuales y manuales que complican cada vez más el juego, surge cuarta edición. Es decir, la cuarta edición de Dragones y Mazmorras nace del deseo de hacer todos los personajes igual de poderosos como en primera y en segunda y olvidarse un poco de toda la personalización de tercera. A ver, sí y no, ¿vale? Cuarta edición, como ha estado explicando Patrick, nace de los videojuegos multiplayer y los videojuegos online, ¿vale? En esa época en la que la gente se empezó a conectar a Internet y a jugar a juegos como el World of Warcraft, pues era el precursor de la mayoría de lo que hoy son los juegos online.
¿vale? Wizard of the Coast decidió aprovechar esta posibilidad para hacer que Dragones y Mazmorras fuese más parecido a este tipo de juegos y para enganchar a ese público, volver a traerlo a los juegos de rol. Y una de las cosas que caracterizaba a juegos como el World of Warcraft era el equilibrio de los poderes. Como se trataba de un juego con un importante componente de player versus player, el jugador contra el jugador, las clases todas tenían que estar equilibradas para que no hubiese un tipo de personaje que destacase. Pero aquello no llegó a cuajar, no llegó a funcionar. ¿No? ¿Por qué? A ver, es difícil de determinar con exactitud, ¿vale? Cada uno te puede decir una cosa. Cuarta tiene cosas buenas y hay gente que lo defiende. Simplifica bastante el tema del combate, también la creación de las aventuras, que en tercera es un poco más lioso. Introduce los temas de los rituales, lanzar hechizos que se pueden lanzar fuera de combate. También incluye el combate contra servidores que se sacaron de la manga y que estaba bastante bien montado, ¿vale? Pero aún así, por ejemplo, mucha gente terminó pasando a Pathfinder, que era un juego que sacó Hasbro y que estaba basada en la edición anterior, en la 3.5 de Dragones y Mazmorras, ¿vale? Lo que se conocía pues como el Dungeons and Dragons de Hacendado. Y diría que, bueno, que esa experiencia de cuarta sí recordaba mucho al World of Warcraft. Por eso, muchos jugadores intentan volver a lo que eran la primera y segunda edición. Claro, es normal si piensas que en el World of Warcraft es solamente combate y conseguir tesoros. Espera, un segundo. ¿Has mencionado algo de la 3.5? Eso sí me suena más. Eso sí lo he oído yo antes. ¿Qué es Ujú. exactamente la 3.5? Bien, entre edición y edición hubo mejoras para cada una de ellas. Es decir, es como cualquier programa de ordenador que meten parches y le ponen un numerito detrás. Estas son las que se conocen como las ediciones intermedias. Hubo una primera edición, la famosa caja roja. Después hubo el Advanced Dungeons and Dragons, que fue algo así como la segunda edición. Hubo segunda avanzada, la revisada, la tercera, la 3.5, la cuarta edición y ahora mismo pues, nos encontramos en la etapa de la quinta edición. Estas ediciones intermedias no es que lleguen a cambiar nada realmente importante, solamente son, pues como te digo, parches, aportes menores. Ah, vale, vale, vale. Así lo entiendo mejor. Claro, sería como una iteración sobre la 3 y con alguna Ujú. cosilla. Vale, entiendo, entiendo. Y entonces ahora estamos con quinta. Vale. ¿Qué es lo que caracteriza a quinta, Patrick? Uy, pues, ¿por dónde empezar? A ver, para empezar, quinta edición aparece en 2014, hace ahora 10 años. Un momento en el que Internet y las redes sociales ya son omnipresentes. Eso es algo que no había ocurrido en ninguna edición anterior. Eso, para mí, tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, desde tercera edición, Wizards of the Coast, se pudo permitir consultar a la comunidad de jugadores los nuevos cambios y el testeo, el probado del sistema con ellos. A ver, sí que es cierto que se hacen siempre testeos de los juegos, de las mecánicas, de las reglas, pero la escala a la que se hizo esto, poder contactar con prácticamente la totalidad de la comunidad de jugadores a la vez, en el mismo momento, y tener una respuesta, un feedback inmediato y rápido, eso es algo que no se había podido hacer jamás. En Quinta empezó a hacer publicaciones, propuestas de reglas online, todo eso promovido por la licencia que decíamos antes, ¿no? O sea, desde el entendimiento de que la gente puede utilizarlo para lucrarse y puede desarrollarlo cada uno de manera individual. Así, todo añadido a las reglas, en realidad está mucho más testado, es más del gusto de la comunidad, porque realmente ha habido un feedback. La gente ha podido decir, oye, esto me gusta, esto no me gusta, esto puedes hacer este cambio, esto no. En segundo lugar está el señor que se llama Matthew Mercer, que tuvo la brillante idea de grabar sus partidas de rol y hacer un canal de YouTube en 2015. A ver, ya se había creado contenido basado en partidas de rol antes. O sea, para empezar, los libros de la Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman están basados en una campaña real. El Record of the Lord of War, pues también. Pero lo que hace este señor es hacerse youtuber con un grupo de dobladores y apuesta fuerte por su canal. Es decir, lo intenta hacer bien, dedica bastantes recursos a hacerlo y tiene suerte y triunfa. Se junta todo, ¿no? O sea, lo hace bien, le pilla un buen momento y además triunfa.
Bueno, y esta gente pues tiene una cantidad de seguidores brutal, hasta el punto de que, no sé si os suena la serie La leyenda de Vox Machina, pero ha llegado a ser una serie de Amazon Prime, que de hecho está doblada por los propios jugadores de Critical Role. Bueno, es que son sus partidas, básicamente, lo que hacen es narrar sus partidas. Pues yo sé que me vais a querer pegar, pero yo no he visto Vox Machina porque soy una fiel defensora de otro de los canales de fricazos como nosotros que también juegan online, que son los de Dropout TV, y a pesar de que yo he visto cositas de Mercer y de algunos de los que juegan con los de Critical Role y tal, al final siempre dedico mi tiempo a ver sus partidas en vez de las de Critical Role. Y por tanto, pues nunca me ha dado por ver Vox Machina. Yo, todos mis amigos me quieren linchar cada vez que lo menciono. Pero bueno, lo tengo en la lista de pendientes, así que por favor no me peguéis muy fuerte. Yo entiendo a tus amigos, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Soy Pero consciente. a ver, es que precisamente en la variedad está el gusto, y el hecho de que estemos en la sociedad de hoy, que tenemos una diversidad de ocio digital apabullante, pues lo maravilloso es que Cleo pueda decir, no, es que hay una oferta de ocio que me satisface de una manera más plena. Es que es muy maravilloso. Sí, la verdad es que nunca me hubiera podido imaginar que hubiera yo podido decidir qué partida de rol online de otra gente veo yo mi tarde de un miércoles. Y resulta que a día de hoy se puede hacer perfectamente. Hay varias opciones, es verdad. Bueno, comentabas, Patrick, sobre ese trasfondo, ¿no? Sobre el contexto histórico, ¿no? En el que se movió la quinta edición. Pero ¿cómo evolucionó el juego específicamente? ¿Qué cambios así más de filosofía, por ejemplo, hubo, Starmac? Pues, a ver, ten en cuenta que los juegos de rol están hechos para un público que muchas veces no son mayores de edad, son chavales. Entonces, todos los juegos de rol han tenido una evolución moral paralela a los temas sociales, a lo que esté de moda en ese momento, ¿vale? Temas como drogas, alcohol, sexo o racismo han cambiado muy mucho su forma presencial en el propio juego. Antes, la explicación de la existencia de semiorcos, por poner un ejemplo, era por la violencia de un clan de orcos que habían asaltado una aldea humana, entonces habían dejado embarazada a una y de ahí salía un semiorco, ¿vale? Ahora, hoy por hoy, se justifica porque ha habido una unión mediante el matrimonio de los hijos de los líderes de una tribu de orcos y una tribu humana, y en ese matrimonio pues ha nacido un semiorco de buen rollo. Sí, sí, y no solo a nivel de lore. En cuanto a sistema, yo es que soy un poquito enfermo de meta, de metajuego, de desarrollo de reglas, de tier list. Se acabó esto de las clases agregadas. O sea, como dice Manuel Solís, ahora un mago tiene que andar escondiéndose detrás del guerrero hasta nivel quinto, y a partir de ahí te suelta una bola de fuego que hace 8 o 6 de daño de área y lo revienta todo. Comparativamente a lo que pueden hacer el resto de personajes de su nivel, es una locura. Es mucho más asimétrico aún que en tercera edición. Pero está bien, está bien. Está bien porque es un juego que va de hacer una party, de ir de aventuras y de compenetrarse, ¿no? O sea, el momento de proteger al mago y al resto de la party es el momento de brillar del guerrero, y el turno en el que el mago desintegra el pelotón de Hobgoblins es su minuto de gloria. Bueno, en realidad, 6 segundos de gloria, que es lo que dura el turno, ¿no? Como mucho. Ahora las clases están diseñadas para que cada una tenga su momento de brillar, cada una tenga su rol, cada una tenga su nicho, y que se compenetren entre sí. Que un solo personaje no pueda hacerlo todo, que necesite del resto, y eso mola. Bueno, a mí al menos me mola. El sistema pues funciona en elementos de tercera, cuarta edición, por ejemplo. Los descansos cortos salen de cuarta edición, que a su vez creo que los cogió de un manual de tercera de Star Wars. Bueno, y a pesar de que el min-maxeo es posible en quinta, se ha cuidado que no pueden hacerse combos tan bestias como en tercera edición. O sea, combinaciones de 15 dotes pues ya no son posibles porque el juego no lo permite. Las dotes siguen existiendo, pero no al nivel que había en tercera. No puedes meterte toda esa variedad infinita de dotes. Pero lo de las dotes era precisamente lo que otorgaba diversidad, ¿no? En tercera edición. ¿Cómo se consigue eso en quinta si las quitan o las reducen de esa forma? Pues mira, esto se consigue para empezar con el concepto de subclases. Mientras que antes eras un guerrero y eras un guerrero, se ha acabado. Pues ahora eres un guerrero, pero puedes ser, aparte de ser guerrero, eres un maestro de combate o un arquero arcano. Es decir, como que cada clase se especializa. Aparte, todos tenemos pues trasfondos, y siguen existiendo los dotes. Las dotes en menor medida, pero siguen existiendo, aparte de la raza y la clase, claro, que eso sigue existiendo.
¿Qué son los trasfondos? Los trasfondos es un sistema que Wizards copia un poquito de Pathfinder, que se basa en decir que tu historia inicial tiene valor. O sea, ¿tú qué hacías antes de ser un aventurero? Pues igual tú ayudabas a tu padre en la tienda, o igual tú estabas con tu madre en el templo, o igual pues cualquiera de estas cosas. Y esto pues te va a dar acceso a una serie de habilidades porque el background importa, y eso pues está muy guay. Todas estas facetas te dan unas competencias, unas características que se suman a lo que te da tu clase. Cada habilidad y rasgo que el personaje va ganando, yo creo que ahora tiene una justificación en su camino. El sistema ha conseguido que la experiencia de llevar dos personajes con la misma clase, con todo esto que te comento de las subclases, de las dotes que quedan, de los trasfondos, etcétera, pueda ser totalmente diferente, tanto por el modo de juego como por el color que proporciona. Toda esta diversidad da una amplia capacidad combinatoria que te permite un grado muy alto de personalización del héroe que quieres interpretar. Pues, sin ir más lejos, en la partida que estamos jugando que hace StarMac de Master, pues yo llevo una druida del Círculo de las Estrellas y David, un compañero, lleva un druida del Círculo de la Luna. Los dos son elfos, son hermanos y los dos son druidas. El modo de juego de cada uno de ellos y lo que pueden hacer es que no tiene nada que ver. Y eso me encanta. Dicho todo esto, hecho este análisis, la gran pregunta ¿es quinta vuestra favorita ganando a 3.5, como dice la gente? En mi caso, sin duda. O sea, tiene lo bueno de tercera y lo bueno de cuarta. Además, se nota que lo han hecho simplificando el sistema al máximo, lo han hecho todo fácil, make it easy, de manera que es muy amigable para el nuevo usuario, comparado con ediciones anteriores. O sea, yo cuando me viene alguien a mesa y le tengo que enseñar a jugar quinta, es mucho más fácil que cuando le tenía que enseñar a jugar tercera, porque es que le tengo que explicar la mitad de cosas. Diría que el juego ha ido avanzando para adaptarse un poquito a lo que el jugador de rol demanda, ¿no? En tercera subieron a abrirse a la influencia de otros juegos, en ese momento en el que segunda se estaba quedando atrás y había cosas más nuevas, sin incluir solo el mazmorreo. No creo que sea casual que se incorporaran mecánicas de investigación e interacción social cuando la llamada de Zulu y Vampiro la Mascarada lo estaban petando. No, claro, evidentemente. Después intentaron captar al público gamer del WoW, como ha comentado StarMac. Y por último, pues han hecho un juego, pues yo creo, mucho más sencillo y versátil, que permite una excelencia dramática, además del puro combate, que es lo que caracteriza a Dungeons & Dragons. No hay que olvidar que Dungeons & Dragons es lo que es y viene de donde viene. O sea, en quinta edición tenemos todavía 2/3 partes de las reglas relativas al combate. Sin embargo, pues yo creo que hay que reconocerles el mérito de que han abierto la puerta a otros géneros y que también han sabido beber de ellos cuando les han sobrepasado un aspecto u otro, ¿no? Y todo ello sin perder su esencia, ¿no? Estoy deseando a ver qué es lo que nos sorprenden en D&D 1, porque este año en principio sale la versión 5.5 de Dungeons & Dragons. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen. Pues por mi parte, pues pienso muy parecido a Patrick. Las nuevas mecánicas que se han metido nuevas reglas que han metido en esta última edición, como por ejemplo la tirada con ventaja, ¿vale? Es una simplificación de poder conseguir realizar cosas que antes se quedaban simplemente o lo consigues o no lo consigues, ahora ya vas pudiendo modificarlo. Aún así han hecho mucho más sencillo el tema de las habilidades, por ejemplo, ¿vale? Algunas de ellas, al intentar reducirlos, tal vez se haya quedado en demasiado simple. También hablando de las capacidades de las clases, ¿no? Qué es lo que puede hacer cada una, y además que queda todo como muy, muy, muy definido. Todo eso hace que ahora mismo pues, sea un juego muy simple, que se puede ir escalando la dificultad de las reglas que el director de juego quiera utilizar. Cosas como el flanqueo, o que se puede utilizar o no utilizar, ¿vale? Y a la vez se queda todo como muy concreto, como muy marcado. Las discusiones que pueda haber sobre los abogados del rol ahora ya son más cortas porque lo lees y te lo viene definido casi al dedillo. Y bueno, últimamente cuando he estado jugando a otros retroclones del Dungeons and Dragons, el Dungeon Crawl, pues he echado de menos algunas veces las mecánicas y las pautas que han incluido en quinta edición. Bueno, pues habéis hablado alto y claro, yo lo tengo clarísimo, tanto por la parte de personalización y de meterse en personaje, como por la parte de sistema revisado y revisado ya muchísimas veces. Parece que sí, que quinta gana 3.5. ¡Hala! Discusión zanjada después de tanta verborrea, de tantos fans y conformistas y discutiendo todo el día. Ya tenemos un ganador. Gana quinta, gente. ¡Viva! ¡Hemos ganado!
Muchas gracias por contármelo todo, porque no hubiera podido hacerlo sin vosotros. Como bien os he dicho, tengo cero idea de D&D. A ver si me narráis algún día. Cuando quieras. Sí, Así me gusta. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Patrick y Starmac. Espero teneros de vuelta pronto en algún episodio. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos a tu casa y cuando tú quieras.